Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Mesa de Contratación, que ya sabéis que es el podcast en el que el equipo de Gobierto Contratación, la solución que tenemos para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública en Gobierto, hacemos para divulgar temas de contratación con profesionales de todas las esferas relacionadas con esta dimensión de la acción pública tan importante y tan interesante para quien la sabe apreciar. Hoy estoy encantado porque tengo aquí a un invitado que toca uno de los temas de los que yo personalmente soy más incapaz, no en la contratación, sino en la vida general, que es estimar el precio de las cosas, y que hace una aportación absolutamente necesaria y más con la que está cayendo con todo el tema de la inflación y de los presupuestos y de todos los contratos desiertos que están empezando a haber, sobre todo en algunos ámbitos. Así que bueno, sin más dilación voy a dar la bienvenida a nuestro invitado Juan Carlos Gómez, de Auditoría de Contratos. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola Sergio, muy buenas, encantado de estar aquí contigo esta tarde. Pues Juan Carlos, como os digo, viene a hablarnos de un tema tan importante y tan complejo como el presupuesto base de licitación, cómo calcularlo como en el precio justo sin pasarse ni quedarse corto. Y la primera pregunta es obligatoria por aquí. Juan Carlos, ¿quién eres? Háblanos de ti y sobre todo, ¿por qué la contratación pública? Bueno, pues yo entré a conocer la contratación pública de manera profesional, pues desde mis inicios profesionales, allá cuando era teniente en el Instituto de Farmacia del Aire, porque yo soy del Ejército del Aire. Ujú. Y ahora mismo soy comandante en reserva, ya llevo 15 años en la reserva. De todas maneras, en el cuerpo de intendencia de las Fuerzas Armadas, pues uno de los cometidos que tenemos o que nos tienen asignados es entre otros, la administración del recurso económico y en concreto la contratación administrativa. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar en el Departamento de Contratación Administrativa de la unidad. Luego, mi vida profesional me llevó al sitio donde he aprendido sobre costes y me han enseñado sobre costes. Y aparte de ser licenciado en empresariales, en ciencias empresariales, pero la materia de costes relacionada con la contratación pública la conocí en la Subdirección General de Contratación del Ministerio de Defensa. Allí en el grupo de evaluación de costes, pues el Ministerio de Defensa tiene ese departamento para analizar los precios de las adquisiciones que hace el Ministerio, sobre todo adquisiciones complejas como son las del material militar. Entonces, bueno, pues ahí los precios pues no se conocen a priori, ni hay referencias de precios o costes que haya en el mercado, sino, bueno, pues hay que hacer contrataciones. Lo que dice era la ley, ¿no? En el artículo 102.7, que es iniciar contratos con precios provisionales. Bien, pues ahí hacíamos el análisis de costes y entré en, en materia bueno, pues de aprender a analizar y evaluar los precios de las adquisiciones en el mundo de la contratación. Después eso me llevó a bueno, pues investigar en la contratación pública por la eh, digamos, legislación comparada y entonces pues conocí las FAR americanas, las Ujú. Federal Acquisition Regulation, Sí. donde ellos tienen una norma muy exhaustiva de contratación pública y una norma muy exhaustiva de análisis de costes y de auditoría de contratos en el ámbito de las adquisiciones de la administración americana. Bueno, pues esa digamos que son el parangón primero en el que hay que fijarse en esta materia. Y de ahí, bueno, pues ya continué bueno, pues con la nueva legislación. La nueva legislación me estoy refiriendo ya al texto refundido del año Ujú. 2011. Sí. Pues ahí empecé bueno, pues a todo ese conocimiento que había acumulado en años anteriores, a intentar llevarlo a la contratación y a partir de ese momento, pues empecé bueno, pues a transmitirlo a través de mi blog y bueno, pues hasta que cristalizó todo esto en un libro bueno, pues que se publicó en el año 2008, perdón, en el 2018
justo a la par que vino, bueno, después de que ya se puso en vigor la nueva ley. La nueva ley. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues empezaron con la nueva ley, empezaron a surgir cuestiones que traía la nueva ley, como es el presupuesto base de licitación, el valor estimado del contrato, que se deslindaba de la legislación anterior, y empezaban a preguntarme cómo abordar el tema del presupuesto base de licitación para cumplir los requerimientos del artículo 100 de la ley. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ideé una metodología y esa metodología la transmití y esa metodología ahora mismo está implantada en una aplicación web que es la que bueno, pues ofrezco para que quien quiera acercarse a ello pueda hacer una estimación del presupuesto base de licitación de una forma indirecta, porque hacerlo de manera indirecta es mucho más complejo. Pues bueno, por al menos poder estimar el valor de los contratos a priori. Bueno, el valor de los contratos no, el valor del límite de gasto que se puede comprometer, que es lo que se está estimando. Y bueno, pues ahí está, esa ha sido mi evolución, muy condensada o muy resumida de mi trabajo en esta materia. Madre mía, qué cantidad de preguntas y de cosas, desde luego, yo dentro del tema de la contratación, me acuerdo cuando era joven y tenía pelo, ya estudiaba, me acuerdo, en el año 2000, más o menos, el célebre informe Gore hablaba de la optimización y el uso de la tecnología en la contratación en las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos y esta gente, efectivamente, por toda la complejidad y además luego cuando vemos en nuestros buscadores y demás, siempre los contratos que nos parecen más complejos y más son los de defensa, ¿no? Que es un tema que pues, dices 4 fragatas, y dices, ¿cómo puedo saber cuánto voy a pagar por 4 fragatas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir aterrizando un poco. Has hablado de la estimación del presupuesto base y de lo máximo que se puede gastar y como digo yo, es una cosa que en mi vida cotidiana me cuesta enormemente, pero a las administraciones creo que también les cuesta. Primera gran pregunta, ¿cuáles son los retos de la estimación correcta y adecuada del presupuesto base de licitación? Bueno, pues lo primero es que las entidades públicas, los gestores de la contratación, tienen que comprender que el valor del presupuesto base de licitación es un valor estimado. Ujú. O sea, no tenemos que confundirlo con el valor estimado del contrato, sino el Sí. presupuesto base de licitación es un valor que se estima, es decir, es un valor aproximado Ujú. y que se determina para tomar decisiones de gestión en la contratación pública. Esas Sí. decisiones de gestión en la contratación pública, como he dicho antes, es establecer el límite máximo de gasto que se puede Ujú. comprometer en una contratación. Sí. Entonces, ese límite máximo de gasto en algunas contrataciones, como son las contrataciones que, bueno, pues se pueden desarrollar a través del artículo 102.7. Ujú. Ese límite de gasto no, ese límite de gasto también ahí se determina, pero es un límite máximo, porque luego el precio del contrato se va a determinar por el coste incurrido. Pero en este caso, para la mayoría de las contrataciones también es el límite máximo de gasto, además que bueno, como decisión que tienen que tomar las entidades públicas, pues tiene gran trascendencia porque además no solo bueno, pues establece el precio, que además tiene que ser un valor aproximado a valores de mercado, Ujú. sino que además también es un valor que no se puede exceder por los contratistas en sus propuestas económicas, porque si no la oferta económica sería rechazada de plano, o sea que ahí no tiene. De manera que bueno, pues nos encontramos ante cómo debemos estimar este valor del contrato adecuadamente y que sea consistente con los precios de mercado. Pero nos Ujú. encontramos con unos problemas muy grandes que nos trae la propia legislación. Y esos problemas que nos trae es que no está definido qué es coste de los contratos públicos. La ley no lo define. Tampoco define la ley qué es precio de mercado. Y Ujú. son cuestiones que deberían estar muy claras. Ya sea, bueno, la propia ley no va a ser, porque si no sería muy extensa, más extensa de lo que Claro. ya, Ya pero sí tenemos bastante.
pero sí en normas reglamentarias. Y si no Ujú. está ni en normas reglamentarias ni en la ley, son los órganos de contratación quienes deben de determinar qué es coste del contrato que se va a licitar. Y tener en cuenta que el precio de mercado no es el precio de mercado del que nos habla la teoría económica. El que nos habla de la teoría económica es el precio de mercado, que es el que se forma por la interacción de la oferta y la demanda en un mercado competitivo. Y el Ujú. mercado de la contratación pública no es un mercado competitivo al uso como está definido No. en la teoría económica. En este caso hay varios, bueno, a veces incluso nada más un proveedor un proveedor y el comprador, que es único que la administración pública. De manera que el precio de mercado no se puede definir de esta manera. Lo que Ujú. sí nos exige la ley es que a la hora de hacer la evaluación del presupuesto base de licitación, debemos hacer el desglose de los costes del presupuesto. Pero claro, el desglose de los costes, si no están definido qué es coste de la contratación pública, qué costes vamos a desglosar? ¿Cómo lo vamos a desglosar? ¿Cuáles son las reglas contables que vamos a utilizar para desglosar los costes o para calcular el valor del presupuesto base de liquidación con arreglo a los costes? Teniendo en cuenta que lo que estemos calculando no es solo que nosotros pensemos que puede ser, sino debemos de pensar en las empresas que producen, las que, bueno, pues que acumulan sus recursos y sus factores de producción a los bienes y servicios que nosotros vamos a comprar o que va a comprar la administración pública. De manera que bueno, uno de los retos también que tiene la administración pública es conocer cómo crean valor, cómo generan el valor las empresas. Porque, y tener y ser muy consciente que gasto y coste Ujú. no es lo mismo, No, porque la ley habla de costes directos, costes indirectos y otros gastos. ¿A qué se ujú. está refiriendo con esos otros gastos? O sea, esos otros gastos, a ver, en contabilidad analítica, si es que, claro, todo esto es que también tenemos que conocer cómo se forma, cómo se calculan Sí. los precios, o sea, perdón, el valor de los consumos de los factores o el consumo el valor de producción desde el punto de Ujú. vista de la contabilidad analítica. Y la contabilidad analítica no es lo mismo que la contabilidad externa de las empresas. Sí. Aunque es cierto que desde el punto de vista de, bueno, pues la contabilidad analítica utiliza los valores que han sido registrados por las empresas en la contabilidad externa. De Claro. manera que también el gestor público de la contratación pública tiene que conocer contabilidad externa Ujú. de las empresas y contabilidad analítica, para ponerse en marcha, para poder hacer una estimación del presupuesto base de liquidación y poder hacer el desglose de los costes. Porque lo que parece que nos indica la ley es Ujú. que ese precio de mercado tiene que recoger el coste de producción de las empresas. Ujú. Porque si las empresas hacen una puja muy agresiva y no cubren sus costes de producción, o sea, pueden hacer una oferta comercial en un momento determinado, con una Sí. baja muy agresiva, pero Ujú. no la pueden hacer durante mucho tiempo, de manera Claro. porque si no entrarían en pérdida, no recuperan el consumo de los factores que involucran Ujú. en la producción y al final pues esa empresa terminaría cerrando. De manera que lo que la ley nos está diciendo, un poco también fijándose en cómo está establecido para el contrato de obras en el artículo 130 y Ujú. 131 el presupuesto de las obras, con aquellos mismos conceptos o parecidos, pero bueno, tampoco me quiero entrar ahora a criticar como el Sí. contrato de obras. Pero bueno, tenemos que fijarnos que lo que nos está pidiendo la ley es que calculemos un coste completo radical, incluso con los costes de la estructura Sí. y el beneficio industrial, que Sí. también habría que hay otra, cómo determinar cuál es el beneficio industrial razonable que deben de percibir las empresas. Porque luego el otro componente que tiene el presupuesto base de licitación es el IVA, pero el IVA es de Hacienda y es Claro. multiplicarle normalmente el 21% y ya está, y eso no tiene problema. El IVA es el que es y, y a todos nos pilla. Ujú. Entonces, un poco recapitulando, por no perderme, porque ya te digo que yo con los números soy un poco desastre. A fin de cuentas, estamos hablando de que hay que estimar el valor de lo que se va a adquirir y que esto es una estimación que se tiene que hacer teniendo en cuenta
consideraciones de la producción empresarial, incluidos costes estructurales y costes y aspectos de beneficio empresarial que hagan esa relación y esas empresas sostenibles, ¿no? Exactamente. Básicamente, claro, ahora yo pienso en la soledad abrumadora de cualquier área de contratación o unidad promotora que tiene que comprar lo que sea y no tiene ni idea, ya no te digo de contabilidad analítica, que probablemente no, porque la administración pública no es uno de los pagos por los que les ha dado, no hemos pasado por las escuelas de management de los 80 en ese sentido, sino también de la materia que tienen que hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien pues es un responsable de contratación a la hora de hacer esto cuando está pues en un ayuntamiento o en una administración que tiene los medios que tiene? Cuéntanos cuál Bueno, sería el truco. bueno, pues la verdad es que se enfrentaron con un gran problema y así me llegó a mí bueno, pues en una pregunta alguien me dijo, bueno, tú que sabes un poco de esto, ¿cómo lo abordamos? Porque esas entidades promotoras y esas Ujú, entidades y esas unidades promotoras y esas unidades que gestionan la contratación, pues se encontraban con el problema que no sabían cómo abordar los requerimientos del artículo 100.2 de la ley. Entonces, bueno, pues de ahí surgió lo que he comentado al principio de la aplicación, que ya sí, podemos hablar. Pero la cuestión es que también hay el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Yo creo que presionado por bueno, pues por determinadas entidades públicas, además importantes, ujú, bueno, pues que se encuentran con este problema, que no saben cómo abordar porque claro, la ley ha lanzado este precepto, pero sin manual de instrucciones y claro. sin personal probablemente, o sea, fundamentalmente las personas que trabajan en estos departamentos bueno, pues tienen un perfil jurídico y son juristas y, bueno, pues de temas contables y económicos y de contabilidad analítica, de gestión, pues no entienden ni tienen por qué saber porque, en fin, Claro. no se han formado para ello. Entonces, claro, se encuentran con la cuestión, se encontraban o se siguen encontrando cómo abordar este problema que les llegó y cumplir con los requerimientos de la ley. Bueno, pues el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya tiene pronunciamientos y bueno, pues ha consolidado su doctrina y ha dicho que esto del desglose de los costes y la desagregación por género y etcétera, pues que esto nada más queda para determinados contratos muy específicos, Ujú, como son los de servicios, o sea que ya ujú, se quita de en medio los contratos de suministro. ujú, Dice que los contratos de obras, como ya tienen su propia regulación de ujú, para hacer el presupuesto de obras y de cómo calcular el presupuesto de obras a través del Reglamento General de Contratación, pues que tampoco entran. Entonces, solo esto queda pendiente o puede ser exigible en, en unos determinados contratos de servicios, como son, dice el tribunal, ujú, los de limpieza, los de seguridad y otros similares. Bueno, ujú. esos otros similares no sabemos cuáles son esos Sí, otros similares, podemos sospecharlo. Pero bueno, lo deja así. De manera que lo reduce que es preceptivo hacerlo en los de limpieza y en los de perdón, en los de limpieza y en los de seguridad, pero aún así dice que, bueno, solo en determinados casos. O sea ujú, que tampoco, en fin, que también se puede uno librar de poder hacer ese desglose de costes como plantea la propia la legislación. De manera que, bueno, por ahí ahora mismo se están escapando los órganos de contratación o bueno, por decir, bueno, como esto lo dice el Tribunal Económico Administrativo, perdón, el Tribunal Administrativo Central de ujú. Recursos Contractuales, pues nos liberamos. Y bueno, pues de alguna manera lo que me ha llamado la atención y es que en este caso este tribunal se ha puesto a legislar, Ya, porque se ha arrogado acciones de legislador cuando realmente no le no le corresponde toca. a la hora de interpretar. Pero bueno, lo que sí que no ha dicho el tribunal es que quien quiera hacerlo, que lo haga. Es decir, Ujú, que deja libertad para quien quiera meterse en el charco y pisar el charco, lo puede hacer, pero que dice que no es lo único que dice que no es obligatorio hacerlo. ya. Bueno, pues ahora mismo es
bueno, pues es como la manera más rápida y más sencilla en la que tienen de enfrentarse a este problema en los órganos de contratación. Si quieren pisar los charcos, bueno, pues ya entonces sí, recomiendo el que, bueno, pues quien haya conocido a través de mi blog la metodología que utilizo para hacer la estimación del presupuesto base de licitación y a través de, bueno, y cómo hacer el desglose de los costes, bueno, pues puede hacerlo y, bueno, pues utilizar esa herramienta que utiliza datos de la contabilidad externa de las empresas, pero que Sí. son producidos por un órgano independiente y solvente, como es el Banco de España, y bueno, pues da unas pautas de cómo poder determinar los valores de determinados elementos de coste de producción, como es el coste directo, la mano de obra directa, los materiales, y también a través de una serie de hipótesis razonables que se van a aplicar sobre esas ratios que se pueden obtener bueno, pues de la central de balances del Banco de España, pues se pueden transformar esas ratios en, en valores de contabilidad de gestión. Porque ya sabemos que ya he dicho antes que la contabilidad financiera o externa de las empresas no es lo mismo que la contabilidad de gestión y hay que hacer una transformación de esos datos para poder ser aprovechables bueno, pues como en contabilidad de gestión o contabilidad analítica. Y a partir de ahí, bueno, pues poder hacer la estimación consistente con los precios de mercado porque está utilizando valores sectoriales de las empresas de ese ámbito, bueno, pues se puede establecer ese presupuesto, esa estimación del presupuesto que siempre será, repito, un valor estimado. No se pretende la exactitud, sino simplemente que nos ayude a Hagamos una tomar idea. decisiones de gestión. Claro. Claro, claro. O sea, que básicamente esto es una cosa en la que creo que ya estamos familiarizados con la ley de contratos, que hay un propósito en la ley que puede ser muy encomiable, luego lo dejan ahí, allá te apañes, cada uno como pueda, y al darse cuenta de que el tamaño de la ya te apañes es así de grande, pues dicen, bueno, tampoco vamos a ponernos muy exquisitos y ya que se haga solo en algunos casos, ¿no? Pero claro, por otro lado, la ley puede que no esté bien hecha, pero sus propósitos son lógicos y encomiables, ¿no? Y si buscas sostenibilidad, pues es lógico que busques un sistema de precios que sea acorde a la realidad de las empresas. Y esto es una cosa que te quería comentar, ¿no? Porque lo estamos viendo ahora mismo. Nosotros en los estudios que estamos haciendo estamos viendo cómo han aumentado los contratos desiertos de manera importante, cómo ha bajado la competencia a los contratos desde junio más o menos de 2021 de manera importante, y esto básicamente es fruto de un desajuste entre los precios previstos y demás. Por no hablar de otro drama que hemos vivido, y digo drama organizativo, aparte del drama humano, que es haber salido corriendo a tener que comprar a lo largo de 2020 un montón de materias, de suministros y demás, sin tener muy claro cuál es el valor y toda la polémica de cuánto se ha pagado por mascarillas, por reactivos, etcétera, etcétera, ¿no? En este entorno, aunque no tengas que hacerlo totalmente por el libro, ese presupuesto base de licitación, está claro que es fundamental para hacer que la contratación sea realmente sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que este enfoque, aunque no sea con toda la adaptación de la contabilidad analítica, puede ayudar a resolver estos retos en este entorno de compra pública tan compleja como la que tenemos ahora mismo? Bueno, pues yo opino desde hace ya mucho tiempo Ujú. que la solución también nos la da la ley. Lo que pasa es que la ley, lo que no es obligatorio, no existe. Entonces, Claro. hay cosas en la ley que no se hacen obligatorias. Por ejemplo, lo del presupuesto base de licitación es obligatorio y entonces ha creado un problema, porque sin conocerlo, sin saber cómo enfrentarse a ello, todos se han sentido impelidos para poder tener que resolverlo. Pero hay otras cosas en la ley, como es, por ejemplo, adjudicar con base en el coste del ciclo de vida. Bueno, Ujú. pues no es obligatorio, es voluntario. Entonces ahí bueno, nadie adjudica un contrato con arreglo al coste del ciclo de vida y no tiene problemas.
Pero hay otras cosas que son obligatorias, que no son obligatorias y que serían de aplicación a esto que tú me acabas de plantear. Sobre todo en todo lo relacionado con aquellas compras de emergencia que se han producido durante la parte más dura de la pandemia, ¿no? Sí. Y cuando han estado estos contratos abiertos. Y es el artículo 102.7 de la ley. Ujú. Vuelvo a él Sí. porque este artículo no es nuevo. O sea, este precepto no es nuevo. Este precepto ya estaba en la ley de 2007, desde Ujú. hace ya 12 años o 13. Estaba ya, y bueno, entonces era el artículo, creo recordar, hablo de memoria, creo que era el artículo 75.5, que hablaba del Ujú. precio, como el actual. Pasó al texto refundido del año 2011 al artículo, creo que recordar que fue el 87.5. Y ahora tal cual ha sido trasladado al artículo 102.7. Y Sí. entonces en este artículo 102.7 lo que nos dice es que se pueden, cuando, bueno, pues por las dificultades, la complejidad de la contratación, porque no hay precios o se pueden obtener costes de prestaciones análogas en el mercado, porque hay una gran incertidumbre, porque puede haber muchísimas contingencias a la hora de contratar y no solo, bueno, pues que sean contrataciones de innovación, donde Sí. pueden verse más claro. Bueno, pues ahí lo que nos dice la ley es que podemos desarrollar un procedimiento con negociaciones, Ujú. pero claro, con publicidad, es decir, utilizar el Claro. procedimiento negociado con publicidad, Ujú. el diálogo competitivo. Y bueno, para la innovación está la Asociación para la Innovación, Ujú. que bueno, pues se pueden utilizar negociaciones y el precio, o sea, se pueden iniciar las prestaciones dentro de un límite máximo de presupuesto, que el presupuesto límite máximo se podría vir a ser el presupuesto base de licitación, lo que pasa es que se establece como máximo, y luego las empresas, y luego al adjudicatario, el precio definitivo se determina por el coste realmente incurrido por el adjudicatario. Sí. De manera que, bueno, pues ¿qué necesitamos? Cosas que no hay. Cosas que no hay, como es una norma de costes en la contratación pública. Una norma bueno, que nos defina qué es coste real, qué es coste Claro. de un contrato público, que no todo gasto, no todo consumo de la empresa es susceptible de ser coste porque no crea valor en el contrato. Por ejemplo, la publicidad que realiza una empresa para su campaña publicitaria, Ujú. que esa campaña publicitaria para atraer a otros clientes o a otros consumidores, ¿qué beneficio o qué utilidad reporta al contrato público? Ninguno. O sea, que eso lo tiene que depurar la empresa y lo tiene que sacar del pool de costes que vaya a imputar al contrato y tenemos que exigírselo. Bueno, pues además lo que establece la ley es que el órgano de contratación tiene la facultad de poder hacer la comprobación y de exigir la demostración de los costes en que los que ha incurrido el contratista y comprobarlos, entrar en sus sistemas y procedimientos. Y Ujú. además también dice que hay que acordar la metodología para determinar el beneficio industrial razonable. Bueno, pues la ley no lo está dando, es decir, que todos estos problemas que han surgido, o todas estas contrataciones de emergencia, se podían haber hecho así. Se podían Claro. haber hecho diciendo, bueno, no sé lo que me cuesta porque está el mercado loco, establezco un precio máximo, me lo traigo porque lo necesito ya para dentro de 2 minutos, pero que espérate, que dentro de un tiempo me vas a justificar los costes en los que has incurrido. Y esta es la norma de costes. Y te los voy a comprobar y te voy a hacer la liquidación por el coste realmente incurrido y el beneficio se va a calcular con arreglo a cómo hayamos acordado el acuerdo que hayamos tenido para esto. De manera que el artículo 102.7 está abierto para ello. Lo que Sí. pasa es que pueden decir, bueno, es que no tenemos norma de costes. Caramba, pues que la publique la OIRESCON, esta oficina independiente Ujú. de regulación y supervisión de la contratación, que haga bueno, desde mi punto de vista le correspondería. Y decimos, es que no tenemos auditores
para hacer las comprobaciones de los adjudicatarios de este tipo de contratos? Bueno, ahí está la Intervención General de la Administración del Estado con su cuerpo De interventores. de auditores y bueno, está la ONA, es decir, la Oficina Claro. Nacional de Auditoría, es decir, y en las comunidades autónomas igual tienen su Sí. cuerpo de intervención que pueden hacer ese trabajo. Y si no, pues seguramente puedan, como muchos trabajos del control financiero, pues se externalizan en empresas de auditoría, de consultoría, que pueden realizar este trabajo. En fin, la solución, como digo, está en el artículo 102.7, que para mí es ese gran desconocido que no se utiliza porque no es obligatorio y Ujú. que se sobrevuela y que, bueno, pues... Pues ahí, a ver qué hacemos con él, ¿no? Porque claro, una cosa que ya te digo, efectivamente, lo que en la administración pública, para bien o para mal, normalmente lo que no es obligatorio es como si no existiera en sus leyes de procedimiento y demás. Y esto lo hemos visto tanto en la contratación como tal. Por otro lado, también es cierto que quizás el legislador, al hacer la ley, ha dicho, bueno, pues no quiero ser muy constrictivo y dejar campo a la profesionalización, pero una profesionalización y a un conocimiento técnico que ahí no está. Y ahí es a donde vamos. Has señalado algo de la Eurescon. Yo creo que en España tenemos más organismos a los que reportar información que lo que están haciendo, que lo que pueden hacer luego esos organismos, como por ejemplo la Eurescon o esta nueva oficina de evaluación que se va a hacer ahora para los contratos y demás. Pero ¿qué crees que tienen que cambiar las administraciones públicas para poder trabajar? Si no cumplir esta estimación adecuada, si poder ajustar no solo a presente, sino a futuro en un mercado tan complejo como el que tenemos ahora, sus presupuestos y sus predicciones de compras, ¿no? Sus previsiones de compras que a fin de cuentas en 2020 en 2021 se ha estado comprando con presupuesto de 2020 a precios de casi 2022, ¿no? Y eso se traslada. ¿Qué tendrían que hacer las administraciones para cambiar esto a nivel organizativo? Ya sabemos que la ley es la que es y demás. ¿Qué crees tú que nos hace falta? Bueno, pues a nivel organizativo sería crear bueno, pues departamentos especializados y multidisciplinares donde intervengan, desde luego, juristas, donde intervengan también economistas y contables y donde intervengan también, bueno, pues del aspecto técnico, los ingenieros. Es decir, que Ujú. debía de haber bueno, pues en esa precisamente, quizá pienso en esa oficina independiente de regulación o en un departamento similar del Ministerio de Hacienda o bueno, pues crear un cuerpo o un departamento como tiene el Ministerio de Defensa en España, que es el Grupo de Evaluación de Costes, que Sí. lo creó allá por el año 1988 Ujú. y creó sus propias normas de costes en el año 1998. O sea que estamos hablando ya de más de 20 años. Sí, Y sí. crear un cuerpo y una estructura como la ha creado, pero para toda la administración. Es decir, lo que hacen los americanos. Los Ujú. americanos, en los años 60, en los Estados Unidos, se dieron cuenta de que el material de defensa pues no sabían en fin, Lo que vamos a ver, cuesta. lo que cuesta. Es decir, además, tanto el USAF como el Army o la Navy, pues tenían sus propios departamentos contables para bueno, pues tratar y negociar con los proveedores los precios de lo que se adquiría. Pero aquello era una selva y cada uno con sus propias normas y cada uno con su propia metodología. Entonces, lo que entonces era el secretario de Estado de Defensa, me parece, McNamara, que era Sí. con la administración, De ya creo Kennedy. que la administración Kennedy, pues Ujú. entonces en el año 60 crearon bueno, pues un departamento dentro del Ministerio de Defensa que era bueno, pues la Agencia de Auditoría de Contrato de Defensa. Ujú. Y además crearon sus propias normas de costes, que son las Cost Accounting Standard, que son normas específicas de costes para la contratación pública norteamericana. Y bueno, pues ha sido tal el éxito Ujú. de este departamento que bueno, ya se ha extendido a sus servicios a toda la administración americana, no solo al Departamento de Defensa.
sino que prestan servicio a toda la administración americana. Claro, tienen casi 5.000 empleados esta organización, o sea que ya se dice pronto, muchos. Claro. No vamos a llegar en España tanto, pero bueno, pues quizás se podía crear a nivel organizativo para analizar los costes y para analizar los precios. Bueno, no solo tiene la DCA para analizar, para evaluar los costes de los contratos, sino luego tiene otra agencia que es la DCMA, que es la de management, que es la que hace la gestión y hace la negociación de los contratos con los proveedores. O sea, que son dos estructuras de la administración americana donde bueno, pues se dedican a analizar los precios que hay en el mercado y a comprobar los costes. No sé si en España llegaremos a eso, a lo mejor en un futuro, pero bueno, ese es empezar el camino para, bueno, ya en España ya está el grupo de evaluación de costes en el Ministerio de Defensa. Sí, Bueno, sí, pues sí. similar o como espejo de ellos, pues se podía empezar a crear ese ambiente y ese entorno Claro. multidisciplinar dedicado a trabajos relacionados con lo que se está consumiendo. Porque hay una cosa que debemos desechar, que el precio de mercado no es el precio que hayamos obtenido de las licitaciones o de las adjudicaciones de hace 2 años, que fue Claro, la última que hicimos, porque además claro. estamos en un entorno muy cambiante. Ayer o antes de ayer acaban de volver otra vez a elevar el salario mínimo interprofesional. Eso es un coste para las empresas muy significativo, aunque nos parezca que han Ujú. sido 30 euros nada más al año, pero hay que sumarles además las correspondientes cotizaciones sociales que Claro, van a en los productos, en las materias primas, que ahora bueno, están disparadas, bueno, pues porque hay problemas de suministro. claro. Bueno, pues eso hay que abordarlo, no se puede abordar precio de mercado, un precio comercial que presentó a lo mejor una empresa hace 2 años para ese contrato específico, además por unos intereses que no eran del todo de producción, sino que quería colarse de alguna manera Claro. en la contratación administrativa, ser conocido para que luego bueno, pues poder acceder a otras licitaciones. De manera que eso no es precio de mercado. El precio de Claro. mercado debe estar basado en el coste de producción, pero el coste de producción no el del año pasado, sino el Claro. coste de producción de cuando se va a ejecutar el De cuándo contrato. se va a ejecutar. Claro, porque esto es una cosa que también pasa un poco al contrario, ¿no? Hace poco veía una comparativa de cuánto han pagado distintas administraciones por el mismo producto de tecnología, por unas webcams, lo comentaba Jaime Gómez Obregón y demás. El mismo modelo, distintas administraciones han tenido una oscilación del 50% en un periodo de tiempo muy limitado. Y esto, claro, en el sentido de que ya no te digo que me des toda la, pero hombre, al menos una orientación, algún sitio donde mirar y alguna metodología que aplicar, sería muy de agradecer porque al final no debe ser, ya lo he dicho antes, un sitio muy solitario el de la persona que tiene que estimar cuánto para poder poner de presupuesto a hacer licitación en cosas que no conoce o que tal, ¿no? Bueno, pues hay que, para esto, yo lo que recomiendo es, sobre todo, estamos hablando de empresas tecnológicas o de estos fabricantes o de estos empresas comerciales Ujú. que, bueno, pues fabrican o distribuyen este tipo de producto, esta webcam, pues no hay ni más ni menos que irse, claro, claro, hay que ir al registro mercantil, pedir las cuentas anuales, Ujú. analizar las cuentas anuales y hacer un transporte de esos gastos de la cuenta de resultados y del balance de esas empresas, trasladarlo a datos de gestión. Claro, Y de esos datos de gestión de contabilidad analítica podremos ver cuál es aproximadamente el coste de producción de las empresas y podemos determinarlo, porque además es, eh, eh, digo aproximadamente, no con exactitud, no se claro, busca la exactitud, lo que estamos buscando son con un coste-beneficio razonable, es decir, que obtener, pues, poder tomar decisiones y poder claro, evaluar si verdaderamente esta empresa o unas determinadas empresas, cuál es el coste de salida del almacén de esos valores y lo que pueden imputar ellos para que nos llegue, para que, bueno, puede imputar al contrato y cuál es por de manera razonable cuál puede ser su beneficio. Por eso, otra de las cuestiones que yo apunto y que animo ujú, es, ya que estamos haciendo el esfuerzo
de pedir de hacer el presupuesto base de licitación con el desglose de costes, porque nos lo exige la ley, ¿por qué no pedir las ofertas también con desglose de costes y del beneficio? En un formulario que sea donde desglosen los costes las empresas, basado en su información contable que está depositada en un registro mercantil. Y, o sea, que es una información pública, que no estamos pidiendo que desvelen ningún secreto empresarial. Entonces, que nos presente la oferta de esa manera. Y de esa forma, acumulando datos y esos conocimientos sobre los costes de producción de las empresas que nos trasladarían a través de las ofertas que presentan, podemos crear una base de datos y una base de conocimiento a largo plazo que puede ser muy útil. Es decir, esto no se va a arreglar mañana, ni pasado, ni el año que viene, pero dentro de a medio o largo plazo, dentro de 5 o 10 años, podemos empezar a tener, transformar y cambiar la contratación pública. Y esto sí que sería un cambio tremendo en la contratación pública. Pues esta es siempre la pregunta que me gusta cerrar, porque me gusta acabar pensando en cosas bonitas, y es cómo transformaría, cómo sería si hiciéramos todo este trabajo de compartir información, de sistematizar metodología, información que nos permita hacer este cálculo y demás. ¿Cómo sería de 5 a 10 años una contratación pública que pudiera hacer este trabajo de una manera más adecuada? Pues sería más parecida a la norteamericana. Uh-huh. No sé, a lo mejor yo es que los tengo idealizados por deformación, digamos, profesional, y por el conocimiento y por haber estudiado de cómo lo hacen ellos y por haberme, digamos, enamorado de cómo hacen Sí, esta gente las cosas. Y además también que, bueno, pues, no sé, porque no llegan aquí las noticias, a lo mejor hay que vivir allí, pero bueno, esto también daría muchísima más transparencia a la contratación pública. Y bueno, pues no solo transparencia, sino que también evitaría casos indeseables de corrupción, porque se claro. estarían investigando los costes que trasladan las empresas, y el coste Uh-huh. de dar una mordida o una comisión, eso, como las empresas lo hacen, o lo han hecho empresas con personas que se han dejado corromper porque estaban convencidos de que iban a recuperar Claro, esa dádiva que estaban dando, ¿no?, a través claro. del precio del contrato. Pero si se investigan los costes de producción de las empresas, saben que esos costes no son trasladables al precio del contrato. Por lo tanto, no están incentivados al contrario, las empresas lo que estarían incentivadas también serían a mejorar sus sistemas y procedimientos de gestión para ser más Claro, competitivas, porque en claro. definitiva se les estaría evaluando por el coste, el precio, o sea, la evaluación económica de la licitación se estaría evaluando por el coste de producción y Claro. por la manera en cómo de manera razonable solicitan un beneficio al cual también tienen derecho, y es razonable que lo obtengan, y pretenden obtenerlo. Entonces, sería, pues eso, la manera bueno, cómo yo veo ese mundo, el futuro, y Vamos, al cual acercarnos. que la competitividad sería fruto no de reducir márgenes comerciales ni costes salariales, sino de una mejora en los mecanismos de producción y creación de valor de las empresas, con todo lo que eso repercute a empresas y a la sociedad, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además contribuiría desde la contratación pública también a Ujú. transformar de esta manera las estructuras económicas y los sistemas de producción de las empresas, que tratarían de ser más competitivas. Porque realmente tú lo has mencionado, o la ley lo que pretende que no suceda, la actual ley, Ujú. es que las presiones que tienen los contratistas en bajar el precio de la contratación, al final quien lo padece son los salarios reales de los trabajadores. Bien porque se los reducen de manera ilegal, nominalmente, o Sí, bien porque les hacen trabajar más horas de las que está establecida en el convenio colectivo. De manera que el coste horario, claro, al final lo que buscan los claro, empresarios claro, es la rentabilidad claro. y la eficiencia, ¿no?, en costes. De manera bueno, pues esto se podría evitar.
como dice el poeta, quien lo probó lo sabe. Juan Carlos, antes no quiero dejarte marchar sin que nos digas dónde encontrarte tanto tu blog como tu libro, como esa estupenda calculadora que has puesto a disposición de la gente y que me parece un producto extraordinario y tremendamente útil. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, pues es fácil, a través de mi página web, que es www.auditoriadecontratos.com. También en mi blog, que está en Blogspot, es de Blogger, Sí. en este caso se llama auditoriadecostes.blogspot.com. Un blog con solera, porque es de Blogspot y claro. Eso quiere decir que tiene ya por lo menos unos añitos. Sí, ya tiene 10 años pues fíjate, el blog. Sí. Todo el saber que tiene que haber ahí. Y sí. Venga, la calculadora. Y la calculadora, bueno, pues a través de precisamente de tanto del blog o de la página web, pues está el enlace para ir a la calculadora. O sea que esa calculadora, hay un registro, ese registro es libre y, bueno, pues permite y ofrece pues 2 descargas gratuitas para hacer la prueba de esta aplicación, tanto para estimar y documentar el presupuesto base de licitación, tanto en un contrato de suministros como un contrato de servicios. Y, bueno, pues quien esté interesado en ello, pues luego ya, pues, en fin, está abierta para poder ser adquirida en las condiciones que planteo, que ofrezco en mi página web. Pues fíjate, por lo menos el tiento vale la pena, créeme, porque es una cosa hecha con mucho sentido y que te plantea cosas que quizás si no estás muy familiarizado ni te habías planteado inicialmente. Perdón, y el libro, porque me habías preguntado por el libro. Ya hablo de mi libro. Con lo que cuesta escribir uno, madre mía. Está editado por Walter Kluwer y se llama El precio de los contratos públicos la determinación del precio de los contratos públicos con base en el coste. Pues sí. Ahí queda. Desde luego el título no da lugar a equívocos, está muy claro de lo que va y no esperéis grandes sorpresas. Vamos a lo que vamos, que es aprender a estimar los costes en función de lo que cuestan las cosas. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que cuando me pongo a hablar con gente que sabe mucho de cosas de las que yo sé prácticamente nada, realmente me maravillo porque me abren un mundo nuevo y desde luego esta entrevista lo ha hecho. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Ha sido un placer estar aquí contigo. Y a todos los demás, nos vemos en la próxima mesa de contratación en unos pocos días, ¿vale? Venga, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.